Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. Libro primero. Alexis de Tocqueville. Capítulo I. Juicios contradictorios emitidos sobre la revolución en sus comienzos. Nada más apropiado que la historia de nuestra revolución para mantener a los filósofos y a los estadistas en la modestia, pues nunca hubo acontecimiento más grande, de antecedentes más remotos, mejor preparado y menos previsto. Ni siquiera el gran Federico, con todo y su genio, llegó a presentirla. La toca sin verla. Más todavía, actúa por anticipado siguiendo el dictado de su espíritu, él es su precursor y, por así decirlo, casi su agente, pero no logra reconocerla ni aun en su cercanía, y cuando por fin se muestra, los rasgos nuevos y extraordinarios que caracterizan su fisonomía entre la innumerable multitud de revoluciones escapan desde el principio a todas las miradas. En el exterior, es objeto de la curiosidad universal, por doquiera hace nacer en el espíritu de los pueblos una especie de confusa noción de que se preparan nuevos tiempos y de vagas esperanzas de cambios y de reformas, pero nadie sospecha aún lo que habrá de ser. Los príncipes y sus ministros ni siquiera tienen ese presentimiento impreciso que conmueve al pueblo ante su vista. Al principio, no la consideran sino una de esas enfermedades periódicas a las que está sujeta la organización de todos los pueblos y que no tiene otro efecto que abrir nuevos campos a la política de sus vecinos. Si por casualidad dicen la verdad sobre ella, ocurre sin que lo sepan. Cierto, reunidos en Pillnitz en 1791, los principales soberanos de Alemania declaran que el peligro que amenaza a la realeza francesa es común a todos los antiguos poderes de Europa y que todos están amenazados, junto con ella, pero, en el fondo, no creen nada. Los documentos secretos de ese tiempo dan a conocer que para ellos esas declaraciones no eran sino hábiles pretextos con que encubrían sus designios o los matizaban a los ojos de la multitud. Por su parte, ellos bien saben que la Revolución Francesa es un accidente local y pasajero del que solo se trata de sacar partido. Con esta idea, conciben planes, efectúan preparativos, contraen alianzas secretas, disputan entre sí a la vista de esa presa cercana, se dividen, se reconcilian, casi no hay nada para lo que no se preparen, salvo para lo que está por venir. Los ingleses, a quienes el recuerdo de su propia historia y la larga práctica de la libertad política les da más clarividencia y experiencia, perciben, como a través de un denso velo, la imagen de una gran revolución que avanza, pero no pueden distinguir su forma y se les oculta la acción que pronto ejercerá sobre los destinos del mundo y del suyo propio. Arthur Young, quien recorre Francia en el momento en que va a estallar la revolución y que la considera inminente, ignora a tal grado su alcance que se pregunta si el resultado no será el aumento de los privilegios. En cuanto a la nobleza, dice, si esta revolución le diera todavía mayor preponderancia, pienso que haría más mal que bien. El mismo Burke, cuyo espíritu se iluminó con el odio que la revolución le inspiró desde su nacimiento, por un momento permanece incierto ante ella. Lo primero que augura es que Francia se sentirá debilitada y, en cierto modo, aniquilada. Es de creer, dice, que se extinguirán por mucho tiempo las facultades guerreras de Francia, incluso podría ser que fuera para siempre, y que los hombres de la generación siguiente podrían decir como aquel antepasado, Gallos quoque in bellis floris audivimus, hemos oído decir que los propios galos brillaron antaño en la guerra. El acontecimiento no es juzgado mejor de cerca que de lejos. En Francia, la víspera del día en que estallará la revolución aún no se tiene ninguna idea precisa de lo que puede ocasionar. Entre los innumerables cuadernos solo encuentro dos en los que asoma cierta aprensión del pueblo. Se teme la preponderancia que pueda conservar el poder real, la corte, como la llaman todavía. Inquietan la debilidad y la poca duración de los estados generales. Hay miedo de que se les violente. Este temor asalta particularmente a la nobleza. Las tropas suizas, dicen varios de dichos cuadernos, prestarán juramento de no volver nunca las armas contra los ciudadanos, ni siquiera en caso de motín o de revuelta. Que los estados generales sean libres y todos los abusos desaparecerán fácilmente. La reforma que hay que hacer es inmensa, pero sencilla. No obstante, la revolución sigue su curso, a medida que se ve aparecer la cabeza del monstruo, que se descubre su fisonomía singular y terrible, que después de haber destruido las instituciones políticas ha abolido las instituciones civiles, cambia con las leyes las costumbres, los usos e incluso la lengua, cuando, tras haber arruinado la institución gubernamental, remueve los fundamentos de la sociedad y, finalmente, parece querer acometer al mismo Dios, cuando pronto esa misma revolución se desborda hacia el exterior, con procedimientos que ella misma desconoce, con una nueva táctica, con máximas mortíferas, con opiniones armadas, como decía Pitt, con fuerza inaudita que abate las barreras de los imperios, rompe las coronas,
Pisotea a los pueblos y, cosa extraña, los gana al mismo tiempo para su causa. A medida que todas estas cosas estallan, cambia el punto de vista. Lo que en un principio había parecido, a los príncipes de Europa y a los estadistas, un accidente ordinario en la vida de los pueblos, parece un hecho tan nuevo, incluso tan opuesto a todo lo que antes había ocurrido en el mundo, y sin embargo tan general, monstruoso e incomprensible, que al percibirlo el espíritu humano se queda como extraviado. Unos piensan que esa fuerza desconocida, a la que nada parece alimentar ni abatir, que nadie podría detener y no puede detenerse a sí misma, ha de llevar a las sociedades humanas a su disolución completa y final. Algunos la consideran la acción visible del demonio en la tierra. La Revolución Francesa tiene un carácter satánico, dice, ya en 1797, de Maste. En cambio, otros descubren en ella un designio bienhechor de Dios, quien quiere renovar no solo la faz de Francia, sino también la del mundo, y que de cierto modo habrá de crear una nueva humanidad. En la obra de numerosos escritores de la época encontramos algo de ese espanto religioso que experimentaba Salvien a la vista de los bárbaros. Retomando su pensamiento, Burke exclama, privada de su antiguo gobierno o, mejor dicho, de todo gobierno, parecería que Francia fuera objeto de denuesto y de piedad en vez de ser azote y terror del género humano. Más de la tumba de esa monarquía asesinada ha salido un ser informe, inmenso, más terrible que ninguno de los que abrumaron y subyugaron la imaginación del hombre. Este ser espantoso y extraño se encamina directamente a su meta, sin que le arredre el peligro ni lo detenga el remordimiento, despreciador de todas las máximas admitidas y de todos los medios ordinarios. Abate a quienes no pueden comprender siquiera que existe. ¿Es este acontecimiento tan extraordinario como les pareció antaño a sus contemporáneos? ¿Tan inaudito, tan profundamente perturbador y renovador como lo suponían? ¿Cuál fue el verdadero sentido, cuál el verdadero carácter, cuáles los efectos permanentes de esa revolución extraña y terrible? ¿Qué fue exactamente lo que destruyó? ¿Qué ha creado? Parecería que ha llegado el momento de averiguarlo y de decirlo, y que hoy estamos situados en el punto preciso desde donde se puede percibir y juzgar mejor ese gran hecho, suficientemente lejos de la revolución, como para no sentir sino débilmente las pasiones que ofuscaron a quienes la hicieron. Nos encontramos lo bastante cerca como para poder penetrar en el espíritu que la produjo y comprenderla. Pronto será difícil lograrlo, pues las grandes revoluciones triunfantes, al hacer desaparecer las causas que las produjeron, se tornan así incomprensibles por sus propios éxitos. Capítulo 2. Que el objeto fundamental y final de la revolución no era, como se ha creído, el de destruir el poder religioso y enervar el poder político. Uno de los primeros pasos de la Revolución Francesa consistió en combatir a la Iglesia, y entre las pasiones nacidas de esa revolución la primera en aparecer y la última en extinguirse fue la pasión irreligiosa. Aun tras de que se desvaneció el entusiasmo por la libertad, tras de que los franceses aceptaron comprar la tranquilidad al precio de la servidumbre, siguió subsistiendo la rebelión contra la autoridad religiosa. Napoleón, que había logrado vencer el genio liberal de la Revolución Francesa, hizo esfuerzos inútiles por dominar su carácter anticristiano, y en nuestros mismos tiempos hemos visto hombres que creían redimir su servilismo ante funcionarios menores del poder político mediante su insolencia con Dios, y que mientras abandonaban todo lo más libre, noble y altivo que había en las doctrinas de la Revolución, aún se jactaban de seguir siendo fieles a su espíritu al mantenerse indevotos. Y, sin embargo, en la actualidad es fácil convencerse de que la guerra a las religiones no era más que un incidente de esa gran revolución, un rasgo sobresaliente y sin embargo fugaz de su fisonomía, producto pasajero de las ideas, de las pasiones, de los hechos particulares que la precedieron y prepararon, pero no su propio genio. Se considera, con razón, a la filosofía del siglo XVIII como una de las causas principales de la revolución, y es muy cierto que esta filosofía resulta profundamente irreligiosa. Pero es preciso observar con atención en ella dos partes distintas y separables a la vez. En una se encuentran todas las opiniones nuevas o remozadas que se vinculan a la condición de las sociedades y a los principios de las leyes civiles y políticas, como, por ejemplo, la igualdad natural de los hombres, la abolición de todos los privilegios de casta, de clase y de profesión, que es una de sus consecuencias, la soberanía del pueblo, la omnipotencia del poder social, la uniformidad de las reglas. Todas estas doctrinas no son sólo las causas de la Revolución Francesa, sino que forman, por así decirlo, su sustancia, son lo más fundamental, lo más duradero y lo más cierto que hay en sus obras, al correr del tiempo. En la otra parte de sus doctrinas, los filósofos del siglo XVIII se vieron dominados por una especie de furor contra la Iglesia, atacaron a su clero, jerarquía e instituciones y dogmas, y para su total aniquilación pretendieron acabar con los propios fundamentos del cristianismo. Mas habiendo nacido de los hechos que la misma revolución destruía, esta porción de la filosofía del siglo XVIII habría de desaparecer poco a poco con ellos, y verse como hundida en su triunfo.
Para acabar de darme a entender agregaría solo unas palabras, pues más adelante volveré a este importante asunto. El cristianismo excitó esos odios furibundos mucho más como institución política que como doctrina religiosa, no porque los sacerdotes pretendieran regular las cosas del otro mundo, sino porque eran propietarios, señores, diezmeros y administradores en este, no porque la Iglesia no tuviera cabida en la nueva sociedad que iba a fundarse, sino porque entonces ocupaba el lugar más privilegiado y fuerte en esa vieja sociedad que se trataba de reducir a polvo. Considérese como el paso del tiempo ha revelado y remacha día tras día la verdad siguiente: a medida que se consolida la obra política de la revolución se arruina su obra irreligiosa, a medida que más bien se destruyeron todas las antiguas instituciones políticas que atacó, que fueron vencidos de manera irreversible todos los poderes, influencias, clases que le fueron particularmente odiosos y que, como último signo de su derrota, languidecieron los propios odios que inspiraba, a medida, en fin, que el clero se situó más al margen de todo lo que cayó consigo, se ha visto gradualmente la fuerza de la Iglesia resurgir en los espíritus y afirmarse en ellos. Y no se crea que este espectáculo sea exclusivo de Francia, apenas hay iglesia cristiana en Europa que no se haya revitalizado después de la Revolución Francesa. Creer que las sociedades democráticas son naturalmente hostiles a la religión es cometer un grave error. Nada en el cristianismo, ni tampoco en el catolicismo, es absolutamente adverso al espíritu de estas sociedades, en tanto que les son muy favorables muchas cosas. Por otra parte, la experiencia de todos los siglos ha demostrado que la raíz más viva del instinto religioso siempre ha estado arraigada en el corazón del pueblo. Todas las religiones que perecieron hallaron en él su último refugio, y muy extraño sería que las instituciones que buscan hacer prevalecer las ideas y las pasiones del pueblo tuvieran como efecto necesario y permanente impulsar el espíritu humano a la impiedad. Lo que acabo de decir del poder religioso, lo digo con mayor razón del poder social. Cuando se vio que la revolución derribaba al mismo tiempo todas las instituciones y todos los usos que hasta entonces habían conservado en la sociedad una jerarquía y sometido a los hombres dentro de una reglamentación, cabía creer que su resultado sería destruir no solo un orden particular de sociedad, sino todo orden, no tal o cual gobierno, sino el propio poder social, y acaso se consideró que su carácter era esencialmente anárquico. Y sin embargo, me atrevo a decir que esto no era más que una apariencia. Menos de un año después de haber empezado la revolución, Mirabeau escribía en secreto al rey: comparemos el nuevo estado de cosas con el antiguo régimen, de ello nacen el consuelo y la esperanza. Una parte de los actos de la Asamblea Nacional, la más considerable, es evidentemente favorable al gobierno monárquico. Entonces no significa nada estar sin parlamento, ni países de Estado, ni cuerpos de clero, de privilegiados ni de nobleza. La idea de formar una sola clase de ciudadanos habría complacido a Richelieu, pues esta superficie igualitaria facilita el ejercicio del poder. Numerosos reinados de poder absoluto no habrían logrado tanto en beneficio de la autoridad real como este solo año de revolución. Esto equivalía a comprender a la revolución por parte de un hombre capaz de conducirla, dado que no solo tenía por objeto cambiar un gobierno antiguo, sino también abolir la forma antigua de la sociedad. La Revolución Francesa tuvo que arremeter al mismo tiempo contra todos los poderes establecidos, acabar con todas las influencias reconocidas, borrar las tradiciones, renovar las costumbres y los usos, y vaciar en cierto modo el espíritu humano de todas las ideas en las que hasta entonces se habían basado el respeto y la obediencia. De ahí su carácter tan singularmente anárquico. Pero, apartemos esos escombros, entonces percibiremos un poder central inmenso, que ha atraído y engullido, en su unidad, a todas las parcelas de autoridad y de influencia que antes estaban dispersas en una multitud de poderes secundarios, de órdenes, de clases, de profesiones, de familias y de individuos, como dispersas por todo el cuerpo social. Desde la caída del Imperio Romano, no se había visto en el mundo un poder igual. La revolución creó ese nuevo poder o, mejor dicho, este surgió como por sí mismo de las ruinas que produjo la revolución. Cierto, los gobiernos que fundó son más frágiles, pero 100 veces más poderosos que cualquiera de los que derribó, frágiles y poderosos por las mismas causas, como hemos de ver más adelante. Esta forma simple, regular y grandiosa es la que ya vislumbraba Mirabeau a través del polvo de las antiguas instituciones semidemolidas. Pese a su grandeza, entonces el objeto todavía era invisible a los ojos de la multitud, pero el tiempo lo expuso poco a poco a todas las miradas. Hoy atrae sobre todo la vista de los príncipes. Lo consideran con admiración y con envidia, no solo por aquellos que engendró la revolución, sino también por los más ajenos y mayores enemigos. Todos se esfuerzan en sus dominios por destruir la inmunidad y abolir los privilegios. Mezclan categorías, igualan condiciones, sustituyen a la aristocracia por funcionarios, a las franquicias locales por la uniformidad de las reglas, a la diversidad de poderes por la unidad del gobierno.
Se aplican a esa labor revolucionaria con incesante ahínco, y cuando encuentran algún obstáculo, llegan a veces a tomar de la revolución sus procedimientos y máximas. Los hemos visto soliviantar, llegado el caso, al pobre contra el rico, al plebeyo contra el noble, al campesino contra su señor. La Revolución Francesa ha sido, todo a la vez, su azote y su institutriz. Capítulo 3. Como la Revolución Francesa ha sido una revolución política que ha procedido a la manera de las revoluciones religiosas, y por qué. Todas las revoluciones civiles y políticas tuvieron una patria y en ellas se encerraron. La Revolución Francesa no tuvo territorio propio, es más, su efecto ha sido en cierto modo el de borrar del mapa todas las antiguas fronteras. La hemos visto aproximar o separar a los hombres, a despecho de las leyes, tradiciones, caracteres y lengua, en ocasiones enemistando compatriotas y hermanando a extraños, o antes bien, por encima de todas las nacionalidades particulares, ha formado una patria intelectual común en que los hombres de todas las naciones pueden convertirse en ciudadanos. Escudriñad todos los anales de la historia y no hallaréis una sola revolución política que haya tenido ese mismo carácter, no lo encontraréis sino en ciertas revoluciones religiosas. Así, la Revolución Francesa debe compararse con las revoluciones religiosas, si uno desea hacerse entender con ayuda de la analogía. En su historia de la Guerra de los 30 años, Schiller señala, con razón, que la gran reforma del siglo XVI tuvo como efecto la repentina aproximación de pueblos que apenas se conocían y unirlos estrechamente mediante nuevas simpatías. En efecto, vimos entonces a franceses combatir contra franceses, en tanto que los ingleses acudían en su ayuda. Hombres nacidos en el Báltico profundo penetraron hasta el corazón de Alemania para proteger a los alemanes, de quienes nunca antes habían oído hablar. Todas las guerras extranjeras tuvieron algo de guerras civiles, y en todas las guerras civiles aparecieron extranjeros. Los antiguos intereses de cada nación se olvidaron por intereses nuevos, las cuestiones de principio sucedieron a las cuestiones de territorio. Todas las reglas de la diplomacia se vieron mezcladas y embrolladas para gran asombro y dolor de los políticos de ese tiempo. Esto es precisamente lo que ocurrió en Europa después de 1789. La Revolución Francesa es, pues, una revolución política que ha procedido a la manera de una revolución religiosa, y cuyo aspecto cobró, véase por qué rasgos particulares y característicos acaba por parecerse a estas últimas, no solo se propaga lejos como ellas, sino que, igual que ellas, penetra mediante la predicación y la propaganda. Una revolución política que inspira proselitismo, que se predica con tanto ardor a los extranjeros como se realiza con pasión en la propia casa, considerad qué espectáculo tan novedoso. Entre todas las cosas desconocidas que la Revolución Francesa ha mostrado al mundo, esta seguramente es la más nueva. Mas no nos detengamos aquí, tratemos de penetrar un poco más y de descubrir si esa semejanza en los efectos no obedece a alguna semejanza oculta en las causas. El carácter habitual de las religiones consiste en considerar al hombre en sí, sin detenerse en nada de aquello particular que las leyes, las costumbres y las tradiciones de un país hayan podido agregar a ese fondo común. Su principal objetivo consiste en regular las relaciones generales de los hombres entre sí, independientemente de la forma de las sociedades. Las reglas de conducta que indican se vinculan más con el hijo, el padre, el criado, el amo y el prójimo que con el hombre de un país o de una época determinados. Así, al fundamentarse en la propia naturaleza humana, pueden recibirlas igualmente todos los hombres y ser aplicadas por doquiera. De ahí que las revoluciones religiosas con frecuencia hayan tenido teatros tan extensos y rara vez se hayan visto circunscritas, como las revoluciones políticas, al territorio de un solo pueblo, ni tampoco al de una sola raza. Y si se quiere considerar este tema con aún mayor detenimiento, se encontrará que cuanto más tuvieron las religiones este carácter abstracto y general que acabo de indicar, más fueron difundidas, pese a la diferencia de leyes, de climas y de hombres. Las religiones paganas de la antigüedad, que casi en su totalidad estaban más o menos ligadas a la organización política o al estado social de cada pueblo y conservaban, hasta en sus dogmas, cierta fisonomía nacional y con frecuencia municipal, por lo general se ciñeron a los límites de un territorio, del que casi nunca se les vio salir. A veces dieron origen a la intolerancia y a la persecución, pero el proselitismo fue para ellas casi totalmente desconocido. Así, en este occidente nuestro no hubo grandes revoluciones religiosas antes del arribo del cristianismo. Salvando fácilmente todas las barreras que habían detenido a las religiones paganas, en poco tiempo conquistó a una gran proporción del género humano. No creo faltar al respeto a esta santa religión si digo que en parte debió su triunfo a que, más que ninguna otra, se había desprendido de todo lo que podía ser específico de un pueblo, una forma de gobierno, un estado social, una época o una raza.
En relación con este mundo, la Revolución Francesa procedió precisamente de la misma manera que las revoluciones religiosas actúan en vista del otro, consideró al ciudadano en abstracto, al margen de todas las sociedades particulares, tal como las religiones consideran al hombre en general, independientemente del país y del tiempo. No solo buscó cuál era el derecho particular del ciudadano francés, sino también cuáles eran los deberes y los derechos generales de los hombres en materia política, remontándose así a lo que había de menos particular, y por así decirlo, de más natural en cuestión de estado social y de gobierno, pudo ser comprensible para todos e imitable en 100 lugares a la vez. Como parecía orientarse a la regeneración del género humano, más aún que a la reforma de Francia, provocó una pasión que nunca antes habían podido producir las más violentas revoluciones políticas. Inspiró el proselitismo y engendró la propaganda. En fin, por ello llegó a cobrar ese aspecto de revolución religiosa que tanto aterró a sus contemporáneos, o más bien ella misma se convirtió en una especie de nueva religión, religión imperfecta con toda certeza, sin Dios, sin culto ni vida eterna, pero que, sin embargo, como el islamismo, inundó la tierra con sus soldados, sus apóstoles y sus mártires. Por otra parte, no debe creerse que los procedimientos que empleó carecieran absolutamente de precedentes ni que todas las ideas que dio a conocer fuesen totalmente nuevas. En todos los siglos, e incluso en plena Edad Media, ha habido agitadores que, para cambiar costumbres determinadas, invocaron las leyes generales de las sociedades humanas y se propusieron oponer a la constitución de su país los derechos naturales de la humanidad. Pero todas esas tentativas fracasaron. La misma chispa que incendió a Europa en el siglo XVIII fue fácilmente extinguida en el XV. En efecto, para que esta suerte de argumentos produzcan revoluciones es necesario que ciertos cambios, ocurridos ya en las condiciones, en las costumbres y en las conductas, hayan preparado el espíritu humano para dejarse penetrar. Hay épocas en que los hombres son tan distintos entre sí, que la idea de una misma ley aplicable a todos es para ellos incomprensible. Hay otras en que basta con mostrarles de lejos y confusamente la imagen de esa ley para que al punto la reconozcan y corran hacia ella. Lo más extraordinario no es que la Revolución Francesa haya recurrido a los procedimientos que le hemos visto emplear y concebido las ideas que produjo. La gran novedad consiste en que tantos pueblos hayan llegado al grado de que se pudieran emplear eficazmente estos procedimientos y de que fueran admitidas con facilidad aquellas máximas. Capítulo 4. Como casi toda Europa había tenido precisamente las mismas instituciones y como éstas se hallaban en ruinas en todas partes, los pueblos que derribaron el Imperio Romano y que acabaron por formar las naciones modernas diferían por la raza, el país y la lengua, solo se parecían por la barbarie. Establecidos en suelo del imperio, durante mucho tiempo chocaron entre sí en medio de una inmensa confusión, y, cuando al fin lograron la estabilidad, se vieron separados unos de otros por las propias ruinas que habían creado. Estando la civilización casi extinta y el orden público destruido, las relaciones de los hombres entre sí fueron difíciles y peligrosas, y la gran sociedad europea se fraccionó en 1000 pequeñas sociedades distintas y enemigas, las cuales permanecían aisladas entre sí. No obstante, en medio de esa masa incoherente se vieron surgir de pronto leyes uniformes. Aquellas instituciones no fueron en absoluto imitaciones de la legislación romana, se oponen tanto a ella que hubo que recurrir al derecho romano para transformarlas y abolirlas. Su fisonomía es original y las distingue entre todas las leyes que los hombres se han dado. Se corresponden simétricamente entre sí, y todas juntas forman un compuesto de partes ligadas de manera tan estrecha como no lo están los artículos de nuestros códigos modernos. Leyes sabias para uso de una sociedad semiprimitiva. ¿Cómo tal legislación pudo formarse, difundirse y en fin generalizarse en Europa? Mi propósito no reside en investigarlo. Lo cierto es que en la Edad Media la encontramos más o menos en toda Europa y que en muchos países impera con exclusión de todas las demás. He tenido oportunidad de estudiar las instituciones políticas de la Edad Media en Francia, Inglaterra y Alemania, y a medida que avanzaba en mi labor, me llenaba de asombro al ver la prodigiosa similitud existente entre todas estas leyes, y me admiraba que pueblos tan diferentes y tan poco mezclados entre sí hubieran podido darse leyes tan semejantes. Esto no quiere decir que no varíen constantemente y casi al infinito en los detalles, según los lugares, sino que su fondo es el mismo en donde quiera. Cuando descubría en la vieja legislación germánica una institución política, una regla o un poder, de antemano sabía que si buscaba con atención encontraría algo muy semejante en cuanto a su sustancia tanto en Francia como en Inglaterra, y, en efecto, no dejaba de encontrarlo. Cada uno de estos tres pueblos me ayudaba a comprender mejor los dos restantes. En los tres, el gobierno se ejerce con arreglo a las mismas máximas, las asambleas políticas formadas por los mismos elementos y dotadas de los mismos poderes. La sociedad se halla dividida en ellos de la misma manera y la misma jerarquía se manifiesta entre las diferentes clases, los nobles ocupan una posición idéntica, tienen los mismos privilegios.
La misma fisonomía, la misma naturaleza, no son hombres distintos, propiamente son los mismos hombres donde quiera. Las organizaciones de las ciudades son semejantes, los campos están gobernados de la misma manera. La condición de los campesinos difiere poco, la tierra pertenece, se ocupa y se cultiva en igual forma, el agricultor se halla sometido a las mismas cargas. Desde los confines de Polonia al mar de Irlanda todo se parece, el señorío, la corte del señor, el feudo, el censo, la rendición de servicios, los derechos feudales, las corporaciones. A veces, los nombres son los mismos, pero lo más sorprendente es que un solo espíritu anime a todas estas instituciones análogas. Creo permitido adelantar que en el siglo XIV las instituciones sociales, políticas, administrativas, judiciales, económicas y literarias de Europa guardaban entre sí mayor semejanza de la que tal vez tengan en nuestros días, cuando la civilización al parecer ha cuidado de allanar todos los caminos y de abatir todas las barreras. No entra en mi propósito narrar cómo se había debilitado y deteriorado poco a poco aquella antigua organización de Europa. Solo me limito a mostrar que en el siglo XVIII en donde quiera se encontraba medio en ruinas. En general, el deterioro era menos manifiesto al oriente del continente y más marcado en el occidente, pero en todas partes se apreciaban la vetustez y con frecuencia la decrepitud. Esta gradual decadencia de las instituciones propias de la Edad Media se puede estudiar en sus archivos. Sabido es que cada señorío poseía registros llamados becerros, en los cuales, de siglo en siglo, se indicaban los límites de los feudos y de los censos, las cuentas vencidas, la prestación de servicios y los usos locales. He visto becerros del siglo XIV que son obras maestras en cuanto a método, claridad, nitidez e inteligencia. Resultan oscuros, indigestos, incompletos y confusos a medida que son más recientes, pese al progreso general de las luces. Parecería que la sociedad política cayera en la barbarie al mismo tiempo que la sociedad civil acaba por ilustrarse. En la propia Alemania, donde la vieja constitución de Europa había conservado mejor que en Francia sus rasgos primitivos, una parte de las instituciones que ella había creado estaba ya destruida por doquiera. Pero los estragos del tiempo se aprecian mejor considerando el estado en que se encuentra lo que queda que viendo lo que falta. Las instituciones municipales, que en los siglos XIII y XIV habían hecho de las principales ciudades alemanas pequeñas repúblicas ricas e ilustradas, aún subsisten en el XVIII, pero tan solo ofrecen vanas apariencias. Sus prescripciones siguen vigentes, los magistrados que establecieron llevan igual nombre y parecen desempeñar las mismas funciones, pero la actividad, la energía, el patriotismo comunal, las virtudes viriles y fecundas que inspiraron han desaparecido. Al parecer, estas antiguas instituciones se derrumbaron sobre sí mismas sin sufrir deformación alguna. Todos los poderes de la Edad Media que subsisten padecen la misma enfermedad, todos presentan el mismo deterioro y decaimiento. Aún más, todo lo que sin pertenecer propiamente a la organización de la época se ve mezclado con ella y conserva su huella un tanto viva, pierde al punto su vitalidad. En ese contacto, la aristocracia contrae su debilidad senil, la propia libertad política, que llenó con sus obras toda la Edad Media, parece sufrir de esterilidad en donde quiera que conserva las características particulares que le imprimió la Edad Media. Allí donde conservaron, sin cambiar en absoluto, su antigua organización, las asambleas provinciales frenan el progreso de la civilización en vez de propiciarlo. Se diría que son ajenas e impenetrables al nuevo espíritu de los tiempos. Se les escapa así el corazón del pueblo y se orienta hacia los príncipes. La antigüedad de estas instituciones no las ha hecho venerables, por el contrario, con su cotidiano envejecimiento caen en descrédito y, cosa extraña, inspiran más odio en la medida en que, al acentuarse su decadencia, parecen con menor posibilidad de causar daño. El estado de cosas existente, dice un escritor alemán, contemporáneo y partidario de ese antiguo régimen, en general parece resultar ofensivo para todos y a veces despreciable. Resulta curioso ver que en la actualidad se considera desfavorablemente todo lo viejo. Las nuevas impresiones se abren paso incluso en el seno familiar y alteran el orden. Hasta nuestras amas de casa procuran deshacerse de sus viejos muebles. Sin embargo, por aquella misma época la sociedad se encontraba en gran actividad y disfrutaba de prosperidad siempre creciente, tanto en Alemania como en Francia. Pero mucha atención, este rasgo completa el cuadro, todo lo que vive, lo que actúa y que produce es de origen reciente, y no solo reciente, sino contrario. La realeza ya no tiene nada en común con aquella de la Edad Media, posee otras prerrogativas, ocupa otro lugar, tiene otro espíritu e inspira otros sentimientos. La administración del Estado se extiende por todas partes sobre los escombros de los poderes locales, la jerarquía de los funcionarios reemplaza cada vez más al gobierno de los nobles. Todos estos nuevos poderes actúan de acuerdo con procedimientos y acatan máximas que los hombres de la Edad Media desconocieron o reprobaron y que se vinculan, en efecto, a un estado de la sociedad del que no tenían ni la menor idea.
En Inglaterra, donde a primera vista diríamos que sigue vigente la antigua organización europea, también ocurre lo mismo. Si se trata de olvidar los viejos nombres y de arrumbar las viejas formas, encontraremos desde el siglo XVII abolido, en esencia, el sistema feudal, las clases que se mezclan, una nobleza sin relieve, una aristocracia abierta, la riqueza constituida en poder, la igualdad ante la ley, la semejanza en las cargas, la libertad de prensa, la publicidad de los debates. Principios todos ellos nuevos que a la sociedad de la Edad Media les eran desconocidos. Ahora bien, son precisamente estas cosas nuevas que, introducidas poco a poco y con arte en ese cuerpo viejo, lo han reanimado, sin riesgo de anularlo, y lo han llenado de renovado vigor bajo formas antiguas. La Inglaterra del siglo XVII es ya una nación enteramente moderna, que solo ha preservado en su seno, como embalsamados, algunos vestigios de la Edad Media. Era necesario echar esta rápida ojeada fuera de Francia para facilitar la comprensión de lo que habrá de seguir, pues me atrevo a afirmar que quien no haya estudiado ni visto más que a Francia nunca comprenderá nada de la Revolución Francesa. Capítulo V. ¿Cuál ha sido la auténtica obra de la Revolución Francesa? Todo lo anterior no ha tenido otro objeto que aclarar el asunto y facilitar la respuesta a esta pregunta que formulé al principio: ¿cuál ha sido el verdadero objeto de la Revolución? ¿Cuál es, en fin, su auténtico carácter? ¿Precisamente por qué se realizó? ¿Qué ha realizado? La revolución no se efectuó de ningún modo, como se ha creído, para destruir el imperio de las creencias religiosas. A pesar de las apariencias, ha sido en esencia una revolución social y política, y en el círculo de las instituciones de esta especie no tendió en modo alguno a perpetuar el desorden, a estabilizarlo en cierto modo, a metodizar la anarquía, como decía uno de sus principales adversarios, sino más bien a acrecentar el poder y los derechos de la autoridad pública. No pretendía cambiar el carácter que nuestra civilización había tenido hasta entonces, como han pensado otros, ni detener su progreso, ni tampoco alterar en su esencia ninguna de las leyes fundamentales sobre las cuales se apoyan las sociedades humanas en nuestro occidente. Si se la separa de todos los accidentes que momentáneamente cambiaron su fisonomía en distintas épocas y en diversos países, para no considerarla sino en sí misma, vemos a las claras que esta revolución no tuvo más efecto que abolir aquellas instituciones políticas que, durante varios siglos, habían reinado sin discusión en la mayor parte de los pueblos europeos, y a las cuales se designa comúnmente con el nombre de las instituciones feudales, para sustituirlas por un orden social y político más uniforme y más simple, basado en la igualdad de condiciones. Ello resultaba suficiente para hacer una revolución inmensa, pues independientemente de que las instituciones antiguas aún estuvieran mezcladas y en cierto modo entrelazadas con casi todas las leyes religiosas y políticas de Europa, también habían sugerido un sinfín de ideas, de sentimientos, de hábitos y de costumbres ligados a ellas. Fue necesaria una terrible convulsión para destruir y extraer de una vez del cuerpo social una parte adherida así a todos sus órganos. Esto hizo que la revolución aparentara ser todavía más grande de lo que era. Parecía destruirlo todo, pues lo que destruía interesaba a todo y, en cierto modo, se incorporaba a todo. Sin embargo, por radical que haya sido la revolución, innovó mucho menos de lo que en general se supone, como habré de demostrar ulteriormente. Lo que en realidad se puede decir de ella es que destruyó por entero o está destruyendo, pues aún subsiste, todo lo que, en la antigua sociedad, derivaba de las instituciones aristocráticas y feudales, todo lo que se vinculaba a ellas de la manera que fuese, y todo lo que, al grado que fuere, mostrara la menor huella suya. Del mundo antiguo solo conservó lo que siempre había sido ajeno a aquellas instituciones o que podía existir sin ellas. La revolución fue cualquier otra cosa menos un acontecimiento fortuito. Cierto es que tomó al mundo desprevenido, y sin embargo solo fue el complemento de un trabajo más prolongado, la terminación repentina y violenta de una obra a la que se habían dedicado 10 generaciones de hombres. De no haberse producido, igual se habría derrumbado por doquiera el viejo edificio social, aquí más pronto, allá más tarde, solo que habría ido cayendo paulatinamente, en vez de derrumbarse de pronto, mediante un esfuerzo convulsivo y doloroso, sin transición, sin precaución y sin miramientos. La revolución concluyó de manera repentina lo que a la larga habría acabado de por sí poco a poco. Esa fue su obra. Resulta sorprendente que lo que hoy parece tan fácil de discernir permaneciera tan confuso y tan velado a ojos de los más clarividentes. Querían corregir los abusos de vuestro gobierno, dice el propio Burke a los franceses, mas, ¿por qué partir de cero? ¿Por qué no os apegasteis a vuestras antiguas tradiciones? ¿Por qué no os limitasteis a recuperar vuestras antiguas franquicias? O bien, si os era imposible recobrar la fisonomía desvanecida de la organización de vuestros antepasados, ¿por qué no volveros hacia nosotros? Aquí habríais encontrado la antigua ley común de Europa. Burke no percibe lo que está ante sus ojos. La revolución debe abolir precisamente esa antigua ley común de Europa. Burke no distingue que, en realidad,
Precisamente se trata de eso y de ninguna otra cosa. Pero, ¿por qué esta revolución estalló en Francia y no en algún otro país, si se incubaba donde quiera y amenazaba en todas partes? ¿Por qué tuvo entre nosotros ciertas características que no se han vuelto a encontrar en ningún otro sitio o que solo han resurgido a medias? Sin lugar a dudas vale la pena plantearse esta segunda pregunta, su examen será objeto de los libros siguientes. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción. Hacemos audiolibros privados.